Buenas tardes, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudiar la Biblia juntos. Como todos los días, hoy es viernes, estamos en semana de seminario, así que estamos a las 6 de la tarde para España. Hay en otros países que están a las 12, otros están a las 11 de la mañana, diferentes horarios. Bien, vamos a seguir en Éxodo, es viernes y como todos los viernes nos estamos ocupando en seguir la serie en, en Éxodo. Estamos en el capítulo 32, en ese episodio tan conocido del becerro de oro. Ahí vamos a seguir. La semana pasada estuvimos viendo la petición del pueblo a Aarón. Haznos dioses, haznos dioses. Esa fue la petición que le hicieron a Aarón porque dice, Moisés se tarda en venir. Era la justificación perfecta. Siempre va a haber alguna excusa para tomar un camino torcido, para coger y hacer algo que a Dios no le agrada. El hombre tiende a justificarse a sí mismo, tratando de encontrar una excusa para su comportamiento. Pero, hermanos, la palabra de Dios es una. No podemos manipularla, no podemos malinterpretarla y es guía en nuestro camino. Si no nos fundamentamos en la Biblia, ¿en qué lo vamos a hacer? Bien, vamos a orar. Así le pedimos al Señor que Él nos guíe y vemos qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Señor, estamos agradecidos de que tú estés en nuestras vidas, de que tú estés tratando con nosotros, Señor. Sabemos que todo depende de ti y por eso confiamos en ti plenamente. La obra que tú has puesto en nuestras manos no es nuestra, es tuya. Y vivimos, Señor, confiados en que tú estás obrando y nos estás llevando adelante. Todo lo que ocurre en tu iglesia, la iglesia que te busca, que se humilla, que abre tu palabra para escuchar tu voz, la iglesia que va en pos de ti es una iglesia que Cristo edifica. Por eso, Señor, estamos tranquilos, más allá de las preocupaciones que podamos tener, sabemos que tú tienes la situación bajo control y tú nos llevas y tú tratas con nosotros y nos enseñas. Si hemos estado aquí 4 años cada día escuchando tu palabra es porque tú nos llevaste a esto. Tu palabra dice, y nosotros lo creemos, dice que tú haces en nosotros, provocas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Así que todo esto viene de ti, Señor, y es para tu gloria. Por eso buscamos tu dirección y te pedimos que tú nos guíes, que todo lo que podamos hablar y decir glorifique tu nombre, sirva para edificar tu iglesia, que esté conforme a la verdad y que dejemos, Señor, que el Espíritu Santo nos esté guiando y enseñando. Háblanos y también te pedimos, Señor, que nos perdones en todas las cosas que te fallemos. No somos perfectos, sabemos que aún tenemos que crecer mucho más, por eso estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a entender, a recibir y a practicar tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo el mensaje de Laura. Buen día, pastor, gracias por las enseñanzas. Dios te bendiga, Laura, a todos los hermanos en México. Qué bueno que nos podamos ver. Dios quiere hablarnos en esta tarde, siempre quiere hablarnos y cuando abrimos su palabra con propósito Dios nos habla. Así que préstale atención a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Hemos leído los dos primeros, el primer versículo fue prácticamente donde nos quedamos. Habíamos leído un poquito más, pero el viernes pasado la enseñanza se quedó ahí, en este primer versículo, que bajo esa petición de Dios del pueblo a Aarón, dice que viendo que Moisés se tardaba en descender del monte, estuvimos reflexionando cómo a veces los tiempos de Dios no se adaptan a lo que yo pensaba, no, no coinciden con mi propia perspectiva de cómo tienen que ser las cosas. Y entonces cuando no entendemos el propósito de Dios, cuando no entendemos el tiempo de Dios, ayer estábamos viendo Eclesiastés, el final de la vida de Salomón, y un estudio anterior vimos capítulo 3, todo tiene su tiempo, y decíamos, en Dios todo tiene un tiempo.
En el mundo todo tiene un tiempo, que es a lo que se refiere Salomón, pero Dios tiene su tiempo en todo y Él cumple sus momentos. Eh, Moisés no se tardaba, estaba donde Dios quería que estuviese. A veces ocurre que las ovejas, en este caso el pueblo, no entendían por qué el líder, por qué Moisés llevaba tanto tiempo en el monte y por qué no bajaba. Así que dice que viendo que se tardaba, decidieron hacer las cosas a su manera. Cuando no me encaja como yo entiendo que tiene que ser, cuando no me gusta cómo se hace, pues entonces hago esta petición. Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y vamos a continuar a ver qué es lo que el Señor nos enseña, porque dice ahora el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Sorprendente pasaje, decíamos el otro día. Sorprendente, por un lado, el pueblo, que después de haber visto cómo Dios poderosamente los libró de la esclavitud de Egipto, y cómo en cada problema, en cada situación, Dios ha obrado con poder, y lo ha hecho a través de su siervo Moisés, sorprendente que de pronto, porque las cosas no les salen como ellos pensaban, ya apartan a Moisés a un lado, ya quitan a Dios del trono y simplemente piden, haznos dioses. Pero lo más sorprendente es que Aarón cede a esa petición así, sin más problema. Que el pueblo no entienda, me cuesta asimilarlo, pero que no lo entienda Aarón, ahí sí que ya, porque Dios ha tratado con Aarón directamente. Él se queda al frente. Moisés se va, pero Aarón, estás al frente. Dios manda. Dios tiene todo bajo control. ¿Qué tenía que haber hecho Aarón? Tenía que haber dicho, no, 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 vamos a esperar un poco más. Moisés está donde Dios le dijo que tiene que estar. Dios está en el Sinaí hablando con Moisés. ¿Cómo nos vamos a hacer otros dioses de oro, de metal? Vamos a esperar. Pero no, el pueblo piden a Aarón, haznos dioses. Y Aarón, ¿qué dice? No pone ni un pero, no pone ni una objeción. Que dice, está bien, traedme oro, tráete una ofrenda, vamos a levantar una ofrenda para hacernos un dios. Vamos a hacernos dioses para poder decir, estos dioses nos sacaron de Egipto. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es sorprendente? Bueno, pues que no te sorprenda tanto porque a nuestro alrededor esto ocurre todos los días. Solo que en otro formato, de otra manera. Lo único que espero es que a nosotros no nos ocurra, que de pronto las circunstancias de la vida den un giro, las cosas ocurran como yo no me esperaba, y de pronto pues me encuentre buscando otras alternativas al margen de la voluntad de Dios. A veces Dios nos pide paciencia, que esperemos, y esperar es muy difícil. El que espera desespera, dice un dicho, y tiene toda la razón. Tenemos que tener la capacidad de buscar a Dios por encima de todas las cosas y hacerlo con la fidelidad que Él nos requiere, con la firmeza y la santidad que nos exige, fieles a su palabra, metidos en su voluntad, y no siempre eso es fácil. Estos pasajes quedan en la Biblia para que nosotros tengamos mucho cuidado y nos sirvan de advertencia. Si esto le pasó al pueblo, si esto le pasó a Aarón, cuidado, mírate a ti mismo. ¿Era diferente Moisés de Aarón? En su naturaleza de hombres no, todos somos iguales. Uno podía tener unas virtudes, otro podía tener otras. Uno podía tener unas cosas y otro podía tener otras. Uno tenía defectos y el otro tenía otros defectos. Pero en cuanto a su relación con Dios, obviamente sí eran diferentes. Porque vimos que Dios llamó a Moisés para la tarea de dirigir. Contó con Aarón, como también con María, ambos hermanos de Moisés.
Pero para dirigir no, para dirigir Dios cuenta con Moisés. ¿Por qué? Bueno, Dios encuentra el carácter de Moisés apto para dirigir. ¿Cómo es un carácter apto para dirigir? Mira, lo que más valora el Señor en un carácter para ponerlo al frente de una obra es la humildad. He hecho una pequeña pausa para dejarte que pensases por un momento. ¿Qué es lo que Dios valora más? Capacidades de liderazgo, ingenio, creatividad, don de palabra, don de gentes. No, lo que Dios más valora en una persona para usarla en el ministerio del liderazgo en la iglesia es la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque si no eres humilde no vas a dejar que Dios dirija. El que es, el que tiene ese espíritu egocentrista, el que es orgulloso, el que se lo tiene creído, pues toma él la iniciativa y no espera a Dios. No piensa, Señor, guíame tú, yo no soy nada. Por eso la palabra de Dios nos enseña a humillarnos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, eso es lo que necesitamos. Y esa característica estaba en Moisés, no estaba en Aarón y María. Aunque a ellos les ves con capacidades. Habla de ellos como profetas. Aarón se convierte en sacerdote y sus hijos también. Y era la voz de Moisés, porque Moisés no se sentía cómodo hablando, pues él le transmitía a Aarón y Aarón se lo transmitía al pueblo. Pero faltaba humildad. Precisamente uno de los motivos de la murmuración de Aarón y María contra Moisés fue, ¿no habla Dios también a través de nosotros? ¿Por qué tenemos que estar siempre a las órdenes de Moisés? Eso es orgullo. Eso es poner la atención en mí mismo, creer que yo soy mejor. Si te fijas, el sucesor de Moisés es Josué. ¿Cuál es la característica principal en la vida de Josué? Igual, humildad. El ejemplo de humildad de Josué lo tienes aquí, ya. Mientras Moisés lidera, Josué es su ayudante. Y es su ayudante nada más y nada menos que durante 40 años. Nunca Josué reclamó liderazgo, nunca trató de acaparar para sí mismo la atención, protagonismo. Estuvo en el anonimato, sirviendo, esforzándose, desgastándose. Lo importante aquí no es que la gente le reconociera, es que Dios sabía lo que Josué estaba haciendo. Eso no es fácil. Entonces, Aarón, vemos que precisamente no tiene las cualidades que debería tener. Y repito, no cualidades humanas. Dios no busca cualidades en ti así humanas. O sea, Dios no mira y dice, a ver quién tiene por ahí dones para que yo los pueda usar. No, Él mira y dice, a ver quién está dispuesto a quien yo lo use. Y si tú estás dispuesto, solo tienes que decirme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios te va a usar. Dilo de corazón, dilo con compromiso, no lo digas por decir, porque Dios conoce tu corazón y tu intención. A Él no le podemos engañar. Y si de corazón tú te humillas ante Dios y le dices, Señor, úsame, pues Dios busca a Moisés y Josué y otros personajes en este tiempo para poderlos usar como en la antigüedad, como a Pablo y como a Pedro y como a Juan y como a David y como a Daniel y como a Enoc y como a Noé y como a todos estos personajes. ¿Qué vamos a hacer? Vivimos tiempos muy difíciles, mucha frialdad, mucha confusión a nuestro alrededor. Si no nos volvemos en pos de Dios y realmente nos comprometemos con Él, ¿quién va a predicar en este tiempo? ¿Quién va a ser luz en este mundo tan oscuro? Haznos dioses. Y ahí Aarón, como algo muy natural, apartad los zarcillos de oro y traédmelos. Bueno, Aarón, ¿cómo puede ser que hagas así? ¿Cómo puede ser? Dios le dijo a Moisés que recibiese una ofrenda voluntaria para juntar materiales para construir el tabernáculo y todo su mobiliario. ¿Recuerdas? Lo vimos en el capítulo 25. Antes de que Moisés bajara del monte Sinaí y recibiera esta ofrenda ordenada por Dios, porque recuerda, estamos en el monte, o sea, Dios le ha dicho a Moisés,
tienes que construir el tabernáculo. El tabernáculo, hemos visto cómo se construyó, cómo tenía que ser, pero en la escena aún no se ha construido, no te olvides de eso. La Biblia, a veces, las secuencias que la Biblia nos cuenta, te podría confundir en cuanto al orden de los acontecimientos, pero Moisés subió al monte muchos capítulos atrás, estamos hablando ahí por el capítulo 20, que él sube y entonces recibe la ley, recibe las instrucciones de todos los rituales, recibe las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, ahí se describe cómo tenía que ser el tabernáculo, Moisés recibe las instrucciones de los sacerdotes, de cómo tienen que vestir los sacerdotes, todo eso está ocurriendo en 40 días que Moisés está en el monte. Entonces Dios le ha dicho, en el capítulo 25 lo leímos, el tabernáculo se tiene que construir así, de esta manera, todo su mobiliario así, de esta manera, el arca del pacto, todo así. ¿Y cómo lo construimos? Pídele al pueblo una ofrenda voluntaria. El pueblo tiene que aportar para construir. Dios siempre cuenta con nosotros, nos hace partícipes. No siempre los creyentes tienen esa visión. Eso de dar no nos gusta demasiado, porque lo que tengo me cuesta mucho ganarlo. ¿Os pasa eso a vosotros, hermanos? Que cuando trabajáis para ganar dinero esto se hace pesado y ganar dinero cuesta mucho. Tenemos que cubrir muchos gastos y ya tienes ahí tu dinero y no lo vas regalando por ahí, no dices, ahora me lo malgasto aquí, no, hay que, espérate, hay que calcular bien, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que permitirnos placeres. Entonces tenemos que saber administrar bien el dinero porque no nos sobra, a nadie le sobra, no te olvides de eso. Hay ricos que tienen mucho más que nosotros y tampoco les sobra, dicen que aún quieren más. Bien. Entonces cuando tenemos que ofrendar, es cuando las cosas se complican. Bueno, yo soy consciente que la Biblia enseña el principio de la mayordomía. En el Antiguo Testamento se establecieron diezmos y ofrendas. En el Nuevo Testamento no se habla ya tanto de diezmos, pero sí que evidentemente se habla de ofrendar, de dar y dar generosamente. El principio del diezmo no es que se haya rebajado, la idea del Nuevo Testamento es que se ha ampliado. O sea, si no te gustaba el diezmo como principio básico y tú dices, no, es que el diezmo era para el Antiguo Testamento, bueno, pues más del diezmo, está bien, tú como tú quieras administrarlo, ¿cómo te propones? Ahora que cada uno dé, dice ahí el apóstol Pablo, tal como se propuso en su corazón. ¿Cómo te has propuesto dar? Dios espera generosidad de tu parte. Sabes, en las iglesias siempre nos cuesta llevar la administración adelante. En nuestra iglesia local ahora mismo estamos en números rojos. Cubrimos gastos y al cubrir gastos no nos queda dinero. Hemos tenido que poner del bolsillo particular del tesorero ahí el dinero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues que se gasta más de lo que entra. Hay gastos fijos, alquiler, electricidad, mantenimiento de cosas, vida de iglesia. Son gastos fijos, no estamos derrochando ni un céntimo en nada, pero no entra el dinero suficiente. Pero eso no es lógico, porque si tú cuentas cuántas familias somos en la iglesia y cuánto dinero está ganando, por lo tanto, la iglesia, tú haces cálculos y lo que se recoge en las ofrendas no es ya el 10%. Igual estamos hablando de un 2, un 3, un 4%. Y eso, si tienes en cuenta que sí que hay hermanos que dan el diezmo o más, quiere decir que hay otros que no están dando prácticamente nada de lo que... Bueno, nos falta esa mentalidad de decir, Señor, tú nos das, lo que tenemos no es nuestro, es tuyo. Y mi demostración de confianza no es que confío en lo que tengo, sino que confío que mis necesidades serán suplidas por ti. Y entonces nos movemos, sacamos y como nos proponemos, ofrendamos a Dios. Bueno, Dios le dijo, el pueblo tiene que ofrendar para construir el templo. Hasta ahora no han dado nada para, el templo, el tabernáculo. Hasta ahora no han dado nada para el tabernáculo porque todavía Moisés no ha descendido del monte.
pero sí que de pronto se ha recogido una ofrenda de oro para construir dioses falsos. ¿Qué te parece? Increíble. Y resulta que aquí nos explica que el pueblo respondió generosamente a ese llamado de una ofrenda. Necesitamos ofrendadnos dioses. Bueno, os voy a hacer dioses, pero tenéis que ofrendar. Sí, claro, lo que haga falta. Todo el pueblo, dice, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y los trajeron a Aarón. Las personas por naturaleza son generosas en cuanto van a dar en aquello que a ellos les interesa. Han sido ellos los que han pedido, queremos dioses. Sí, hay que ofrendar. Sí, ningún problema. ¿Qué necesitas? Trae todos los zarcillos de oro que tengáis. Venga, ningún problema. Y trajeron, porque les dio para construir un buen becerro de oro. Nosotros debiéramos ser más generosos con las cosas verdaderas que son de Dios, ¿no te parece? A veces hay iglesias que buscan a Dios, temen a Dios, intentamos estar ahí delante de Dios y, como te he dicho, la economía, las finanzas, siempre se nos atragantan. Siempre hay que mirar a ver cómo llegamos a final de mes, hay que recortar gastos. Eso no debería ser. Dios nos bendice con abundancia. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí en nuestra iglesia el Señor nos bendice dándonos alimentos frescos, de los alimentos que los supermercados tienen que reponer a diario, de esos alimentos frescos que cuando entran los alimentos un día, pues al día siguiente entran nuevos y los de hoy que no se vendieron ayer hay que sacarlos. Y Dios nos bendice. Yo no sé si los hermanos son conscientes de que el Señor los está bendiciendo, ayudándoles a no tener que gastar en cosas, y no sé si parte de ese ahorro que se hacen, piensan ellos, tendría que ofrendarlo para la iglesia, para Dios, no sé. O simplemente, qué bien que ahora tengo más dinero y me puedo comprar más caprichos para mí. No lo sé. Eso es algo que... el tema de las finanzas es algo que les corresponde a cada persona y a Dios. No tenemos que estar ahí diciendo, a ver, ¿tú cuánto das? No, dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Tiene que ser anónimo. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Aquí el pueblo fue muy generoso para construir dioses falsos. Las iglesias que buscan la verdad, que se esfuerzan en la verdad, algunos de estas iglesias que tratan de seguir, no hay iglesia perfecta, no te olvides, y a no todos los miembros les va a gustar las cosas que se hacen, pero eso es imposible. Si lo haces blanco, a uno no les gusta, querría que fuera negro. Si lo haces negro, a uno les gustaría que fuera blanco. Eso siempre va a ocurrir y no llueve a gusto de todos. Tú ya sabes eso, ¿verdad? Después están las otras iglesias torcidas, que exaltan al hombre, al apóstol, que predican la prosperidad, que van en pos de los milagros, no aman la palabra de Dios, el amor no es el centro de sus vidas, andan torcidos, y la gente es bien generosa, porque las ofrendas que salen ahí, ya ves los templos que tienen, lugares para acoger a 20.000 personas con todo tipo de lujo, el equipo de sonido, de iluminación, es algo increíble. Y tú dices, vaya, ¿de dónde sale todo ese dinero? La gente es generosa. Interesante. Los que andan torcidos y se alejan de la palabra son generosos porque van en pos de sus intereses, y los hijos de Dios, que tienen que demostrar la confianza en Dios aún en lo material, son tacaños. No me cuadra, ¿no? Tendría que ser al revés. Laura pregunta, dice, ¿por qué dijo Aarón, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto si solo era un becerro? Bueno, pues porque ellos decidieron atribuir ese poder a estos dioses. Quiero que notéis que el problema aquí es Moisés tarda en venir. Moisés era la figura por la que Dios hablaba, o sea, fue como decir, nos hemos quedado sin Dios,
vamos a hacernos unos dioses a nuestra conveniencia. Y entonces ellos vienen con la mentalidad de Egipto. En Egipto los egipcios tenían sus dioses, tenían sus becerros, tenían sus estatuas, tenían dioses para todo. Entonces pues ellos simplemente deciden que Dios ya no nos sirve, vamos a hacernos otro Dios. Y a ese nuevo Dios, aunque sea falso, le atribuimos lo que nosotros queremos. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Un becerro que acabáis de construir con vuestras manos. Esto es difícil de entender, yo sé. ¿Cómo entendemos eso? Pero es difícil de entenderlo, lo entendemos, es una forma retórica de hablar. Es difícil de entenderlo desde nuestra posición como creyentes que conocemos a Dios y que sabemos quién es Dios y que los ídolos son nada, no son nada, están vacíos, no tienen poder, los fabricas con tus propias manos, pero para el idólatra lo acepta, así sin más. El idólatra se postra delante de una imagen que alguien fabricó de escayola, o de metal, o de madera, se postra delante de esa imagen y dice, tú eres mi Dios, quiero pedirte cosas, y le habla una imagen que alguien fabricó con sus manos. Había por ahí una imagen, muchas imágenes hay a veces ahí en internet, pero había una fotografía en algún país, no sé en dónde era, que se ve que había habido inundaciones y alguien iba ahí con una imagen así a cuestas intentando salvarla de las aguas le llegaban aquí por la cintura, por el pecho, y llevaba así una imagen a cuestas intentando salvarla de la inundación, ¿no? Y no recuerdo bien lo que decía la inscripción, pero venía a decir algo así como ¿qué clase de dioses son aquellos que los hombres tienen que rescatarlos de una inundación? Isaías lo plantea todo esto muy gráficamente, ¿no? Cuando dice que alguien coge de la madera, de un árbol, coge del tronco y de ese tronco usa una parte para calentarse, para cocinar, otra parte la puede utilizar para otros enseres, otras cosas, y una parte de esa madera, dice, le da forma de imagen, de ídolo, y dice, este es mi Dios. A ver, ¿hay algo más absurdo que eso? Tú te fabricas con tu Dios con tus manos, lo pones delante tuyo y dices, este es mi Dios. Eso es lo más necio que hay. Y ahí tienes el ejemplo del pueblo. Dios se ha manifestado a ellos, se ha dado a conocer con las plagas, con la paciencia, con su amor, con su cuidado, los ha sacado de Egipto con poder, ha destruido a sus enemigos en el Mar Rojo, los ha llevado a una tierra nueva, les ha provisto comida y agua, les está dando lo que necesitan, protección, comida, agua, refugio, y se está manifestando a ellos, les ha puesto a un hombre por líder para que ellos tengan la referencia y sepan a quién guiar, y no son capaces de esperar 40 días. Como ahora Dios se tarda, ya Dios no hace lo que yo quiero o lo que yo esperaba, ¿sabes qué? Me voy a fabricar mi propio Dios. Y ahora le atribuyen a esos dioses el poder que ellos quieren. No fue Jehová quien nos sacó de la tierra de Egipto, es este becerro que acabamos de construir ahora. Bueno. Belén dice, la pregunta es ¿por qué lo dice en plural si solo han hecho una sola figura? Bueno, aquí hay una referencia directa, como os decía, a esa forma de pensar de los egipcios. O sea, ellos tenían dioses, no tenían un Dios. El principio que Dios ahora le trata que el pueblo de Israel le cuaje en su interior es ese principio de que hay un solo Dios. El mandamiento principal, lo que los hijos le van a tener que repetir a los padres, eso está en Deuteronomio, la segunda ley, Deuteronomios, segunda ley, que está dentro de este contexto que estamos estudiando aquí, es el Señor Jehová tu Dios uno es. Este principio Dios quiere que ahora su pueblo lo asimile. Solo tienes un Dios, porque ellos han vivido más de 400 años en Egipto, y para ellos es muy normal pensar que tenemos muchos dioses. No conciben tenemos un Dios. No, son nuestros dioses. Aquí están empezando, aquí Dios les para, Moisés baja y les para, si no, seguro que se fabrican más. Les dio tiempo solo a fabricarse un becerro de oro.
pero ellos estaban pensando en dioses. Estos son nuestros dioses. Les atribuían esos poderes. Aarón no ungió esta cosa como su Dios. Si hubiesen dicho, este es Jehová, estaríamos hablando del otro pecado. Perdón. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Pero no es que ni siquiera han querido darle forma a Jehová, que puede haber un intento por ahí, pero es que se han hecho dioses, o sea, se han fabricado sus propios dioses. Aarón simplemente, él entra en la corriente de lo que el pueblo le está pidiendo. ¿Queremos un dios? Pues bueno, yo os hago un dios. Seguramente a Aarón no sabemos exactamente lo que él piensa, porque no lo dice, simplemente hizo lo que el pueblo le pidió. Quizás, digo yo, conociéndole un poco después cuando murmura contra Moisés, se sintió hasta halagado de que ya el pueblo no cuenta con Moisés, ahora yo me convierto en el líder. Por un momento él se vio el líder de Israel. Seguramente él se sintió halagado con la admiración del pueblo hacia él. ¿En quién confiaron? En mí. Y yo soy ahora quien va a mostrarles el Dios que vamos a servir. Bueno, ¿qué había en la mente de Aarón? No sé, ni idea, ¿no? Pero la cuestión es esa, de estos son tus dioses. Entonces Israel dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un verdadero liderazgo pues habría dicho, esto es idolatría, no voy a construiros un becerro, o actuar como hizo después Moisés a continuación, mandó destruir el becerro. Bueno, ya llegaremos, no me adelanto. Y todo esto trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Lo necio que puede ser el hombre, ¿no? Al desechar al Dios verdadero a un lado y crear sus propios dioses. Dice que le dio forma con buril. Estos no eran los artesanos, los que ahí se mencionan que van a construir el becerro de oro, no eran los artesanos que Dios le había dicho a Moisés, yo usaré a estos para que construyan el tabernáculo. No eran estos, eran otros. Eran artesanos. Allí en Éxodo 31 leímos hace poco que Dios le dijo a Moisés que él se había escogido. ¿Quién se acuerda de los tres nombres que se mencionan? Dos nombres, perdón, que se mencionan allí de los artesanos. Uy, ya esto se nos olvidó, ¿verdad? Bezaleel y Aholiab. Allí lo dice Éxodo 31 del 1 al 6. Yo les he dado mi Espíritu Santo para que hagan la obra que yo les he dicho, para que construyan toda esa parte artesanal en el tabernáculo. Pero esta obra que se está haciendo aquí no la ha mandado Dios. Esto es iniciativa del pueblo y está inspirada en el pecado de Aarón. Él está actuando en consecuencia y con conocimiento de causa. Él ha pedido una ofrenda, él ya tiene los zarcillos de oro, así que ha fundido ese oro, lo ha moldeado, le ha dado forma cuidadosamente con buril, está haciéndolo con todo su conocimiento de causa. Un becerro de fundición. La palabra becerro, también esto quizás explica un poco más lo que estabais ahí preguntando, no es una buena, vamos a decir, no es la mejor traducción quizás para la palabra hebrea que se ha traducido aquí becerro. La palabra hebrea es egel, así tal como suena, E-G-E-L, egel. Lo que aquí significa esa palabra becerro vendría a ser así como un toro joven, pero haciendo, o sea, toro joven refiriéndose a un toro joven porque tiene sus primeras fuerzas, porque es un toro fuerte. Eso es lo que significa esa palabra. La palabra vendría a describir un animal de máximo 3 años de vida, cuando el toro tiene su máxima fuerza. Entonces lo que está diciendo lo que se está diciendo ahí
que hicieron un becerro de fundición, era como decir, hemos hecho el mejor dios, el más fuerte, el más... O sea, tú lo has hecho, ¿no? Entonces dijeron, estos son tus dioses. Qué absurdo, qué barbaridad. Pero no te escandalices, hermano, recuerda que a veces sin decirlo, hay algunos que hasta llamándose cristianos, dejan a Dios a un lado y se construyen sus propios ídolos. Hoy en día los ídolos pueden ser el dinero, como ha sido casi siempre, pueden ser las nuevas tecnologías, todo aquello en lo que tú inviertes tu tiempo principalmente, aquellas cosas que tú pones en el altar de tu vida, en lugar del trono donde tiene que estar Dios, tú pones aquello por lo que vives, en lo que te esfuerzas. Puede ser la diversión y el entretenimiento de este siglo XXI en el que movemos, las nuevas tecnologías, el internet, tu teléfono, pueden ser muchas cosas, pueden ser incluso, como antes decíamos, tu apóstol favorito, tu predicador favorito. La idolatría siempre existió y sigue existiendo, eso no ha cambiado. Si es necio hacerse un becerro, más necio aún es atribuirle el poder de lo que Dios había hecho. Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, esta estatua con forma de becerro no existía el día antes, la acaban de fabricar. Pero ellos le atribuyen que la adoran como este es el Dios que nos sacó de Egipto. Bueno, ¿qué te parece? Jeroboam tomó esta declaración cuando instaló los 2 becerros de oro en la división del reino en el año 931. Jeroboam es el rey que reinará en Israel, el reino del norte, 10 tribus. Judá reina en el sur, 2 tribus. Dice en primer libro de Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El reino se rompe después de Salomón, ayer estábamos hablando de eso. Roboam, el hijo de Salomón, reinará en Judá, el reino del sur. Como he dicho, 2 tribus, Judá y Benjamín. Israel, las 10 tribus restantes se conocerán como Israel, el reino del norte, y su primer rey es Jeroboam. Y Jeroboam se encuentra con un problema. Jerusalén está en el sur, Judá y Benjamín, el reino del sur, tienen Jerusalén, ahí está el templo, no podemos ir a Jerusalén a adorar. Así que nos vamos a hacer nuestro propio santuario aquí en nuestra tierra. Así que a partir de ahora, mira, aquí hemos fabricado 2 becerros de oro, aquí ellos fabricaron uno, ahora han tenido más tiempo, ahora sí son dioses, ¿no? Ahora tenemos 2 becerros de oro. Y ahora el rey Jeroboam le dice al pueblo, ahora ya no cal que vayáis a Jerusalén para adorar, aquí tenéis vuestros dioses, los cuales, notas cómo se atribuye lo mismo, te hicieron subir de la tierra de Egipto. Todos los reyes que tuvo Israel, el reino del norte, todos fueron rebeldes a Dios, fueron idólatras, fueron malvados, todos. Judá, la gran mayoría de sus reyes también fueron idólatras, paganos, malvados, pero tuvo algunos buenos, unos pocos reyes que fueron temerosos y piadosos de Dios. Esa es la diferencia. La diferencia en la práctica, ¿cómo se vio? Que Israel pronto fueron llevados cautivos y destruidos por sus enemigos. Judá sobrevivió un poco más de tiempo porque tuvo algunos dioses piadosos que buscaron a Dios y si estaban a cuentas en el pacto con Dios, Dios los protegía y los bendecía. Pero finalmente Judá también terminará sucumbiendo ante sus enemigos. Esa es la pura realidad de la historia del pueblo de Dios y una muy seria advertencia para nosotros los que pretendemos ser ahora el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Versículos 5 y 6.
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué ha dicho Aarón? ¿Lo has leído bien? Dice: mañana vamos a hacer fiesta para Jehová. ¿Te das cuenta la confusión en la que se encuentra el idólatra? Al final no sabe ni a quién adora. Hay iglesias hoy en día que se llaman cristianas, pero como vemos en la iglesia de la Odisea, han dejado a Cristo fuera. O sea, su Dios no es el Dios del Nuevo Testamento. Su Señor no es Cristo. Son las riquezas, son otras cosas. Pero ellos hablan de Cristo. Ellos se han fabricado un becerro de oro. Dice: estos son nuestros dioses. Tienen la idea de lo que en Egipto se practica. En Egipto tenían sus becerros de oro, tenían sus dioses tan variados. Ellos dicen: este es nuestro Dios. Hemos hecho un Dios joven, un Dios poderoso. Eso es lo que recuerda, significa ahí la palabra becerro traducido del hebreo. Vale, es un nuevo Dios. Pero es como que tienen que justificarse. Porque ¿cómo vamos a decir que el becerro nos sacó de la tierra de Egipto? Entonces mezclan conceptos. Jehová nos sacó de la tierra de Egipto. Sí, no, pero este es Jehová, nuestro becerro que hemos fabricado es Jehová. Bueno, lo más absurdo, ¿no?, que se puede imaginar. Bueno, Aarón estaba halagado por la respuesta entusiasta del pueblo. Y él ve la devoción del pueblo hacia el ídolo que él acaba de fabricar. ¿Y qué hace? Edifica un altar delante del becerro y empieza a organizar la adoración. A Aarón dirigiendo una adoración en el ídolo que él con sus manos acaba de hacer. Ya era lo suficientemente malo tener un becerro de oro al cual el pueblo alaba y le atribuye el poder de haberlo sacado de Egipto, pero acaban de dar otro segundo paso aún más grave. Ahora han levantado un altar y están ofreciendo sacrificio, adoración, honrando al ídolo con un sacrificio de un animal, cuando eso solo se le podía hacer a Dios. Él hizo el becerro y después hizo un altar para adorarle. Mañana será fiesta grande para Jehová. Bueno, la creación y la adoración de este becerro de oro es darle la espalda a Dios, pero de una forma inconsciente. Es como pretender seguir aceptando que Jehová es nuestro Dios. Es lo que te digo, ¿eh? Aquel que dice: yo soy cristiano, pero tiene sus propios ídolos terrenales del mundo, pero no puede dejar de decir soy cristiano. ¿Entiendes? O sea, algo en el fondo, en tu subconsciente te dice: no, pero es Cristo, es la iglesia, necesitas esa aceptación incluso social de otros que sí son verdaderos cristianos, y tú te quieres sentir parte de todo eso. Y entonces, de una forma consciente o inconsciente, no sé hasta dónde, pues uno habla y dice y actúa de esta manera. Este es Jehová, son nuestros dioses, pero es Jehová. Soy cristiano, pero no sirves a Cristo. Sí, pero Cristo es mi Señor. Bueno, esa confusión que reina en la vida de aquellos que están fuera del camino, pero se han hecho religiosos, viven una pura religión. Aarón no era suficientemente necio para decir: vamos a dejar a un lado a Jehová. Es lo mismo, pero en su subconsciente se queda como más tranquilo, ¿no? No, sí es Jehová, el que trajo las plagas, el que se ha manifestado en el Sinaí, el que nos ha dado de comer y de beber. Este es Jehová. Bueno, de la manera que Israel lo vio, Aarón no quitó a Jehová a Dios. Él simplemente lo modifica, lo deforma, le da un cambio. Y dice en el versículo 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a regocijarse. Ellos sirvieron a su ídolo con entusiasmo, pusieron toda su fuerza, su energía en la alabanza, ya han dado una muy buena ofrenda generosa y ahora están dando su ofrenda de adoración a su Dios falso. Por eso decíamos antes, hermanos, cuanto más los que creemos en el Dios verdadero, tenemos que ser un ejemplo de entrega, de fe, de generosidad, de adoración, de todo. Si los paganos, los que no creen en Dios y se vuelcan en sus placeres, derrochan esfuerzo y riqueza en lo que practican, y si los religiosos, aún adorando a dioses falsos y torcidos, son generosos e invierten con su esfuerzo y disciplina y sus vidas. ¿Has visto a los testigos de Jehová qué disciplinados que son? Yo siempre lo he dicho, si hemos estudiado sectas y religiones y entras a estudiar alguna de estas sectas, tienes que decir, mira, enseñan esto son herejías, contradicen la palabra de Dios, van contra Cristo, dicen esto y otro, pero tienes que decir, pero ¿sabes una característica en común que tienen casi todos estos grupos? Son muy disciplinados y entregados a su trabajo. De ahí que se hacen famosos, ¿no? De que siempre van a porrear la puerta de tu casa de dos en dos. Siempre te van a abordar por la calle. Les guste o no les guste, ahí están siempre trabajando. Y los cristianos verdaderos que tenemos el privilegio de poder servir a Dios, ay no, cómo nos cuesta dar algo para Dios de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Vaya. Tarea pendiente, tenemos que aplicarnos, hermanos, no puede ser. El mundo tiene que ver realmente dónde está la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Aarón pudo hacer un becerro y lo hizo con todo entusiasmo, y ahora el pueblo se postra ante su Dios para adorarle. Se levantó y se regocijó, se alegró. Esta es una manera muy ligera de referirse a una inmoralidad total entre el pueblo de Israel. Su adoración incluía comida, bebida en el sentido de borrachera, pero también en estas palabras incluye inmoralidad sexual. Al traducir esto del hebreo al castellano, la traducción nos hace perder un poco el sentido de esto. Cuando dice ahí, se levantó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse, ¿qué quiere decir regocijarse? Bueno, pues el verbo traducido al castellano regocijarse sugiere prácticas sexuales ilícitas, juegos sexuales, y por lo tanto debemos de entender que probablemente pues ahí se estaban haciendo orgías en medio de todas estas borracheras. La palabra beber, sahat, significa borrachera y significa orgías, juegos sexuales inmorales, significa todo eso. O sea, un diccionario hebreo usa la frase, en un diccionario hebreo, al traducir este texto, forma la frase caricias conyugales, o sea, como una práctica sexual. Esa misma palabra aparece en Génesis 26:8, en el 39:14, en el 39:17, y allí siempre se utilizó en ese contexto. Así que montaron una orgía, comida, borrachera y prácticas sexuales. En el Nuevo Testamento se hará en referencia a veces a estos hechos como un ejemplo de condenación de parte de Dios. Menos de 2 meses antes de este momento, Israel escuchó la voz de Dios que tronaba en el cielo y hablaba audiblemente, dándole los 10 mandamientos a la nación. Y fue una experiencia para ellos dramática, se quedaron horrorizados, asustados, dijeron, no, nosotros no vamos, que vaya Moisés al monte, nosotros no nos acercamos.
O sea, ahora contrastándolo con esto, ¿qué aprendes? ¿Qué recibes? Los que no son verdaderos hijos, ante la manifestación de Dios, se aterrorizan. El verdadero hijo, como Moisés, se goza. ¿Y qué hacen los falsos? Buscan deleitarse a su manera, como a ellos les va bien. Estos son nuestros dioses. Este Dios nos permite comidas, borracheras y orgías sexuales. Esto es lo que queremos. Cada uno se fabrica su propio Dios, no porque no tengan la capacidad de encontrar al verdadero Dios, sino porque al final el fondo siempre es el mismo, amar más las tinieblas que la luz. Es el amor al pecado. Y entonces vamos a hacer nuestros dioses que nos permita vivir en pecado y como a nosotros nos place y como nosotros queremos. Así que, aunque parezca imposible que tan pronto, después de recibir la revelación de Dios, Israel está cayendo tan bajo, bueno, no te olvides que esto es la historia del pueblo de Dios y de la Iglesia siempre, en todos los tiempos. Prudencia, hermanos. Sepamos estar donde estamos, delante de Dios. No siempre lo que a tu carne le apetece es lo que podemos hacer. Dios es fiel. Estamos aquí temporalmente, de paso. Recuerda, esto tiene mucho que ver y es un complemento la enseñanza de hoy con lo que hemos visto los dos estudios de ayer y antes de ayer de Salomón, de la vida de Salomón. Ánimo, hermano, hacen falta hombres y mujeres valientes, dispuestos a obedecer la palabra y a seguir adelante a pesar de todo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? Tengo que terminar, que se nos ha hecho la hora, así que nos despedimos por hoy. Nos citamos ya para mañana sábado, 9 de la noche, si Dios lo permite, estaremos ahí para estudiar juntos la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios os bendiga, que Dios esté con vosotros y si Dios nos lo permite, mañana seguiremos. Hasta mañana, un abrazo.